Hola, buenos días, buenas tardes a todas, todos quienes nos acompañan en este diálogo magistral de clausura de la Quinta Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. Quiero agradecer a la UIM el haberme dado este privilegio de presentar y de abrir este último diálogo magistral y tener el agrado de compartir con ustedes quienes van a conversar sobre el trabajo de cuidados hacia un nuevo pacto social desde las ciudades. Y vamos a tener un formato hoy para este diálogo liderado por la Comisión Interamericana de la Mujer de la Organización de Estados Americanos, la CIM-OEA, y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, un formato de entre dos conferencistas magistrales, a quienes voy a presentar inmediatamente. Pero también contamos con dos personas de altísimo relieve para esta cumbre y para la Unión Iberoamericana de Municipalistas, quienes abrirán las preguntas una vez cerrado el diálogo. Ellas son Jessie Tovar, concejala de La Tacunga, colaboradora de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, y además es una coordinadora provincial del Ecuador en una mesa contra la violencia de género, contra las violencias contra las mujeres. Y tenemos, y quiero presentar muy particularmente, a Isi Martínez Ramos. Isi es la máxima autoridad con que la UIM trabaja la Maestría de Gobiernos y Desarrollo Local. Ella es la rectora de la UDEM, la Universidad Digital de México, y una socia privilegiada. Voy a tener ahora el enorme placer de presentar a nuestras dos debatientes, por así llamarlo. Alejandra Mora y Mora, una amiga, una jurista prestigiada a nivel internacional, feminista, política costarricense, reconocida activista por los derechos humanos de las mujeres. Una impresionante trayectoria la de Alejandra Mora y Mora. Ella fue ministra de la Condición de la Mujer, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, desde el 2014 al 2018, directora de la Defensoría de la Mujer de Costa Rica hasta agosto del 2019. Alejandra Mora y Mora es la secretaria ejecutiva de la CIM-OEA, de la Comisión Interamericana de las Mujeres. Inició las labores en este organismo internacional en agosto de 2019. Muchas latinoamericanas apoyamos tu candidatura. La Comisión Interamericana de Mujeres es el principal foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, o uno de los grandes foros de la defensa de los derechos de las mujeres. Lo que es claro es que fue el primero creado en 1928 para promover nuestros derechos humanos. Y también fue el promotor de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, nuestra Belén do Pará del año 1994. Orgullo para nuestra región, la primera en estos temas. Y del mecanismo de seguimiento, de implementación de la convención, el conocido como el MESEVI. La violencia tiene muchos rostros. Y Alejandra Mora y Mora, en sus propias palabras, se refería al tema que hoy nos convoca, diciendo, ante la crisis silenciosa que cargan principalmente las mujeres, ella lanzó un documento elaborado por la CIM-OEA en cooperación con Eurosocial, haciendo un llamado a declarar la emergencia global de los cuidados. Con su liderazgo, inició una campaña emergente para defender la lucha de la igualdad laboral de las mujeres que se dedican al trabajo de cuidado en particular durante esta pandemia. Esta pandemia ha puesto en evidencia lo que las feministas veníamos
planteando y debatiendo de hace tiempo. Mediante este informe, COVID-19 en la vida de las mujeres, emergencia global de los cuidados, la Comisión detalla la urgencia de brindar la responsabilidad de vida a las tareas de cuidado de las mujeres durante esta pandemia. Y señala la carga de trabajo para aquellas que no solo deben cumplir con sus empleos o con su trabajo no remunerado, sino las sobrecargas que esta pandemia ha implicado. Con esto, brevemente, introducir a alguien que todas ustedes conocen como Alejandra Mora y Mora, y nunca alcanzan las palabras. Tampoco me alcanzan las palabras para presentar a la queridísima María de los Ángeles Durán Heras. María Ángeles, nos une una vieja amistad con María Ángeles. Ella fue tan generosa que me invitó hace mucho tiempo a un curso sobre ciudades en Huelva. Y desde allí la empatía, el respeto por ella, por su trabajo extraordinario, nos fue uniendo en distintos momentos en nuestros caminos. María Ángeles Durán es una investigadora española especializada en el análisis del trabajo no remunerado, de su relación con las estructuras sociales y económicas. Ha sido catedrática de sociología, la primera catedrática de sociología, profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde ella ha dirigido el Departamento de Análisis Socioeconómico y en donde permanece actualmente vinculada ad honorem en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. María Ángeles tiene numerosos premios. Hacer honor a su trayectoria es muy difícil. Yo voy a señalar algunos hitos. Yo sé que todo este público reconoce a estas dos mujeres. Sin embargo, creo que hay que honrar sus trayectorias. En el 2002 obtuvo el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas Pascual Madoz. En el 2016, el Premio de la Federación de Mujeres Progresistas en la categoría nacional. En el 2018, el 13º premio de Clara Campoamor del Ayuntamiento de Madrid. En el mismo 2018, el Premio Nacional de Sociología y Ciencias Políticas de la SIC, del Consejo de Investigaciones Científicas. Yo siempre digo, y lo voy a decir acá, que nosotras las mujeres tenemos que proponer e impulsar la candidatura al Nobel de María Ángeles Durán. Ella ha recibido el nombramiento de doctora honoris causa por numerosas universidades. María Ángeles Durán nos honra a las feministas. Su producción científica ha sido ininterrumpida por décadas de trabajo, de dedicación a la investigación y a la docencia. Su trabajo se sitúa en las fronteras entre la sociología y la economía, pero no solo. María Ángeles también ha aportado a los temas urbanos, a los temas de las ciudades. Ella tiene un libro precioso que las latinoamericanas de la Red Mujer y Hábitat pudimos reeditar, La Ciudad Compartida. Y guardo sus dibujos con mucho cariño, esos dibujos en los que ella me explicaba sobre el uso social de la iconografía. María Ángeles es una mujer multifacética que nos viene aportando desde distintos ángulos. Su obra escrita rebasa las 250 publicaciones. Muchas se pueden leer en internet. Es una poeta escribiendo y transmitiendo. Da placer escucharla. Fue pionera en el trabajo de hacer luz sobre las asimetrías entre varones y mujeres y el valor del uso del tiempo, la cuenta satelital del trabajo no remunerado. Aportó metodologías de la investigación, pero no solo. Aportó en la incidencia política sobre el cuidado. Es tan generosa que siempre ha venido contribuyendo con América Latina y trabajando junto a las latinoamericanas. María Ángeles acuñó un término, seguramente hoy lo va a mencionar, el cuidatoriado.
y este concepto que ella desarrolla se refiere al grupo de personas que se dedica fundamentalmente a cuidar, que se caracteriza por ser mayoritariamente de mujeres, que no cobra remuneración por realizar este trabajo, porque son las condiciones y están en condiciones peores que las de cualquier otro grupo, sin salario, sin horario, sin vacaciones, sin seguro y sin reconocimiento social. Voy a dejarlo acá, hay mucho más para compartir, pero este diálogo nos permitirá escuchar reflexiones sobre los desafíos que desde el ámbito local se plantean para repensar, para resignificar los cuidados que hoy la pandemia los ha puesto más que nunca en evidencia, y para colocarlos en la perspectiva de los derechos y de la corresponsabilidad social, no del maternalismo, como un paradigma a considerar en esta nueva normalidad que tendremos que construir colectivamente, conjuntamente. Dejo con ustedes a Alejandra Mora y Mora y a María Ángeles Durán. Muchísimas gracias por estar con nosotras, muchísimas gracias por haber aceptado esto y por la contribución extraordinaria de la CIMOEA a esta quinta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Con ustedes, Alejandra Mora y Mora y María Ángeles Durán Heras. Bueno, un abrazo, Ana Falú. Realmente ha sido un honor trabajar con vos, con la UIN en esta cumbre maravillosa, o sea, 5 días de trabajo espectacular, reconociendo los enormes liderazgos de tantas mujeres en esta región y en la región iberoamericana en general. La importancia de los gobiernos locales y de articular con los gobiernos locales realmente es muy positivo que la UIN haya diseñado un mecanismo para poder articularnos con lo local y hoy estamos intentando hacer esta locura de articular lo multinacional, lo nacional y lo local, que es lo que corresponde y que a veces tenemos tan pocos puentes de oro que nos lleguen. Así es que Ana Falú está construyendo eso. Ana, déjame decirte que la generosa aquí eres vos. Sos vos siempre con tu conocimiento, con tus palabras, con la forma como nos presentás, no escatimás en reconocer cosas y eso dice muy bien de lo que sos y todas quienes te conocemos, además reconocemos que sos la maestra. Yo también, desde que me inicié como mujer feminista, me inicié leyendo tus libros, así es que me parece muy importante estar entre nosotras y estar creciendo juntas. María Ángeles, gracias por aceptar este espacio. Espero que podamos transmitirle a la gente la importancia que tienen los cuidados y lo que estamos viviendo y lo que significa esto para las mujeres. Permítame saludar también a Jenny Tovar, consejera, que estás presente en este espacio. Gracias por ser anfitriona, gracias por los espacios que estamos viviendo. Extrañaremos no haber conocido Colima presencialmente, pero la próxima será. Yo quiero agradecer también a Flavia Tello, que es compañera ahora de nuestra Comisión Interamericana de Mujeres, pero que ha estado presente en las anteriores ediciones de la UIN y ahora está de este lado con nosotras y ha dibujado todos estos procesos en los que estamos trabajando en conjunto. Quería hacer una introducción y lo señaló bien Ana Falú. Hemos como Comisión Interamericana de Mujeres, no solo la comisión, sino el mismo secretario general de la OEA, llamado a los estados a hacer una declaratoria de emergencia global de los cuidados. Y esto es muy importante y es el esfuerzo inicial por visualizar la magnitud del tema de los cuidados y la magnitud del problema
que tenemos en este momento. Y a mí lo que también me sugiere y me llama la atención es tantos años que tenemos denunciando qué es lo que pasa con los cuidados, qué sucede con la vida de los que cuidamos, de las cuidadoras, de los impactos que tiene sobre las mujeres, entender los cuidados en las familias y no en lo colectivo. El impacto que tiene el seguir estirando y estirando este uso del tiempo de las mujeres en soledad. Y la pregunta también de un por qué es ¿cuánto tiempo ha pasado y el tema de los cuidados no ha podido resignificarse en la región? No ha podido colocarse en otro lugar. Para mí ha sido también sorpresivo cuando sacamos el documento que muchas personas reduzcan el tema de los cuidados a una red de cuidado y punto. Y entonces este esfuerzo es un esfuerzo colectivo y por eso aprecio tanto este espacio y la compañía de María Ángeles por resignificar los cuidados y porque políticamente asumamos esta agenda en el centro de lo que está sucediendo con ocasión de la pandemia. Señalaría como abrebocas que si estamos sentadas cada una de nosotras aquí es porque alguien está cuidando por nosotras. Es decir, todas, no hay una sola persona de la que nos está oyendo que no haya sido cuidada y que no vaya a ser cuidada. Esa ubicuidad de los cuidados y esa otra ubicuidad de los cuidados de que somos las mujeres que lo hacemos y que por cotidiano ya lo naturalizamos y es parte de la foto cotidiana. Y parece que así es nuestra naturaleza, eso llegó para quedarse. Pero por dicha las feministas hemos colocado la perspectiva de género, no para describir las situaciones, sino para transformarlas, y eso se hace en colectivo. Y eso es lo que queremos hacer con los cuidados. Esta ubicuidad de los cuidados y esas mujeres, nosotras haciendo cuidados cotidianamente, tiene enormes implicaciones para nosotras y nuestra calidad de vida, para las personas que cuidamos y cómo lo hacemos, porque ya no solo cuidamos menores de edad, adultas mayores, personas con discapacidad, sino ese conjunto de actividades, pero tiene una enorme implicación para las economías. Y esto tiene que quedar claro porque somos la mitad de la población y resulta que en este uso del tiempo destinado particularmente al mundo de lo privado y que tiene que ver además con el mandato del patriarcado. Las mujeres al mundo de lo privado y los hombres al mundo de lo público. Esta segmentación sexual del trabajo es el origen donde está anclado toda la situación que estamos viviendo con los cuidados. Pero bueno, hemos hecho y contribuido mucho antes de la pandemia, porque la pandemia, ya lo dijo Ana Falú, ha profundizado todas las crisis y todo lo que pasaba en el mundo de lo público sucede ahora en el espacio de lo privado. Pero antes de decir qué está pasando con la pandemia, cómo ha exacerbado esta situación, yo quisiera que María Ángeles, con toda esta experiencia, esta contribución conceptual, teórica, analítica de lo que es posicionar el trabajo que ha sido tu labor histórica en estos últimos tiempos, María Ángeles, quisiera que nos hablaras un poco de los estudios en la región de Iberoamérica, de dos instrumentos
poderosos que hemos venido construyendo, y son las encuestas del uso del tiempo y todo el tema de las cuentas satélites, como mecanismos prepandemia para dar cuenta de la situación de las mujeres, para decir cómo nos toma la pandemia, con cuál brecha, con cuál situación, y qué está luego para profundizar qué pasa con la pandemia. Un abrazo, María Ángeles. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todos y a todas las que estáis aquí en esta sesión. Ana, muchas gracias. Siempre yo creo que te pasas, como aquí decimos, 4 pueblos cuando estás haciendo nuestro elogio, por lo menos el mío, pero en fin, en cualquier caso, muy, muy agradecida. Y para mí no es ninguna generosidad trabajar con Latinoamérica, es parte de mi vida tan natural como dicen que es el cuidado para las mujeres, ¿no? Es un placer, es un compromiso y bueno, sobre todo es una satisfacción, ya está, es parte de mí. ¿Qué decir sobre los cuidados? ¿Y qué decir sobre el trabajo de cuidar? A mí me gusta empezar por los conceptos, por algo soy académica. Y la propia palabra cuidado viene de pensar, de cogito en latín. Y el cuidado es una especie de abanico que se puede desplegar y quiere decir cosas muy distintas según que estemos hablando de un tipo de cuidado o de otro tipo de cuidado. Por eso cuando estamos pensando en cambios, en leyes, en presupuestos, conviene lo primero aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado. Hay un cuidado que es solamente estar pendiente, y digo solamente, pero en realidad estar pendiente puede significar 24 horas, 365 días al año, porque es esa responsabilidad de que a los que están en nuestro entorno y nos necesitan no les suceda nada mal. Pero luego está el cuidado como una intervención concreta, por ejemplo, darle una papilla al niño o cambiarle un apósito si está sucio o darle una medicina o acompañar al médico a una persona mayor, frágil o dependiente. Hay, como ya lo ha dicho antes Alejandra, hay unos grupos que son los mayores consumidores de cuidado en el momento presente, pero todos hemos sido consumidores de cuidados antes y lo vamos a ser casi seguro después. Esos grandes grupos, ¿quiénes son? Pues son los niños, son los dependientes enfermos, son las personas muy mayores y normalmente esto no lo decimos, hay una buena parte de la población que es completamente sana y que podría cuidarse a sí misma y que sin embargo descarga en las mujeres recibir, producir para ellos los cuidados del día a día que necesitan, como tener la casa limpia, ordenada, la comida en su mesa, los recambios de ropa. Y ahí hay una gran parte de hombres que, como antes ya lo estabais diciendo, consideran que no es función suya, que históricamente han heredado la división de trabajo que ya no tiene ningún sentido. Porque cuando la esperanza de vida era tan baja que prácticamente no llegábamos más allá de los 35 años como media, pues entonces pudiera ser, las mujeres estaban embarazadas muchos de sus años de vida. En estos momentos, en un país como España, las mujeres tienen una media de 1,3 hijos por mujer. 1,3. Incluso necesitaríamos 2,4, pero de hecho está en 1,3. Con lo que para vidas que duran 80 y tantos años, tener 1,3 dedicados a la gestación, realmente eso significa que no es la única función posible y tiene que ser compatible con otras muchas funciones, ¿no? En cuanto a las personas enfermas, a las personas con una dependencia, bien sea por nacimiento o adquirida después, a medida que conseguimos avances en nuestro desarrollo como sociedades, resulta que generamos, en cierto modo, mayor cantidad de dependientes, sobre todo porque conseguimos envejecer. Es una gran conquista lo de envejecer, pero en las ciudades, en Latinoamérica, en muchos países, en Europa, toda Europa, en España, desde luego que sí, pero también en Japón, en muchísimos sitios, tenemos un 25% de personas mayores de 65 y vamos a tener más proporción, lo que significa que la necesidad de cuidados es muy grande. Donde quiera que hablamos de un derecho al cuidado, inmediatamente tenemos que pensar, bien, si alguien tiene derecho a ser cuidado, y nunca hablaremos suficiente del derecho al cuidado,
tiene que haber o una institución o una persona que sea responsable de producir el cuidado. ¿Y quién producirá ese cuidado? Históricamente está claro, lo hemos producido las mujeres. Pero hoy las mujeres estamos incorporadas al mercado de trabajo, a la educación, a la política. No tenemos hogares grandes en los que varias mujeres repartan la carga del cuidado, sino que estamos cada vez más concentrados en hogares pequeños. Es muy probable que esta generación, las mujeres más jóvenes que están ahora mismo en pantalla, nada más van a tener un hijo, 2, y esos hijos no van a poder satisfacer fácilmente toda la demanda de cuidado que va a pedirles la generación anterior. Y no digamos ya si llega una pandemia. En España, en el año 2006 se hizo un enorme esfuerzo que ha sido muy aplaudido por lo que se llamó la Ley de la Dependencia, que por primera vez en la legislación reconocía que era un deber colectivo y no un deber de una familia concreta hacerse cargo del cuidado de las personas mayores. Pero esa ley, que ha tenido muchos efectos positivos, ha tenido un defecto. Y es lo mismo que nos sucede en cualquier ciudad latinoamericana. Y es que no se ha medido suficiente la cantidad de tiempo que requiere el cuidado de los dependientes. Un dependiente con un Alzheimer muy avanzado no le basta con un cuidador. Si le aplicásemos a ese cuidador la legislación laboral, tendríamos que darnos cuenta de que necesita hasta 3 cuidadores si está en su propio domicilio. Porque a jornadas de 8 horas diarias, con un derecho al descanso, con un derecho a no ir a trabajar, a cuidar cuando esté enfermo, hacen falta 3, 4 cuidadores por persona si se produce individualmente el cuidado. Y esto nos plantea una de las preguntas que está muy bien, yo creo, llevarlas al diálogo. Las ciudades latinoamericanas van a preferir políticas de ofrecer el cuidado en casa o van a ofrecer cuidados colectivos, por ejemplo, mejorando las redes de guarderías, de atención a dependientes, de residencias. Las personas que están con una enfermedad ya muy, muy, muy avanzada, ¿dónde van a querer pasar sus últimos días? Les doy una cifra para España, que, bueno, cambiando la escala, en todas partes resulta algo parecido. Si en España una noche en una unidad de cuidados intensivos en un hospital cuesta 2.000 euros, pero la pensión media de una mujer es 650 euros. Y 1/3 de las mujeres no tienen ingresos propios, de las mujeres mayores de 65. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que el desafío para cualquier política urbana, cualquier política de las ciudades, es un desafío extraordinario, porque el cuidado significa realmente, si lo incorporamos a la esfera política, significa una revolución. No es un pequeño cambio, es un cambio drástico. ¿Qué es lo que nos ha pasado con la pandemia? La pandemia nos ha obligado a confinarnos. Y por el peligro del contagio, lo primero que se han suprimido son las asistencias a las escuelas. Se ha pedido que si la enfermedad no es grave, no se acuda a los hospitales para no colapsarlos. Se ha cerrado los centros de día en los que asistían las personas ancianas. Los hoteles, los restaurantes, casi todo el ocio, todo se cierra para facilitar que no haya contagios. Pero todas esas funciones, ¿dónde han ido a parar? Han ido a parar a los hogares. Y en los hogares, mi estimación, aun aceptando que no tengo muy buenas estadísticas, porque es algo nuevo y todavía no tenemos el hábito de producir esas estadísticas con tanta rapidez, con tanta flexibilidad, yo calculo que el número de horas que dedican las mujeres al trabajo no remunerado desde que ha empezado la pandemia ha subido en 3 horas diarias. 3 horas diarias, que multiplicado por 7 días hace como que haya aumentado por lo menos un 50% de una jornada normal. Esta es una deuda extraordinaria, pero ¿a qué nivel vamos a querer encontrar soluciones? Ana Falú decía que
yo he inventado una palabra, y es verdad, he inventado la palabra cuidatoriado, que suena, a propósito, muy parecido a proletariado o campesinado. ¿Por qué? Porque el cuidado es un servicio que prestamos, sea remunerado o sea no remunerado. Y quienes prestan este servicio están convirtiéndose en una clase social sobre la que recaen enormes cantidades de responsabilidades y de sacrificios, y tienen a veces poca conciencia, poca capacidad organizativa, pocos medios de expresión, y tendrán que convertirse en una fuerza política si quieren pasar de las relaciones individuales. Yo cuido y lo hago con amor y con gusto porque es personas a las que tengo afecto y porque es mi responsabilidad moral, pero además, quien cuida está en una posición política específica y tiene que conseguir acuerdos para cambiar las estructuras, no para resolver el problema uno a uno. Último dato para no aburrirles y dejar tiempo. En cada país será un precio, ¿no? Pero para España, por ejemplo, el salario sombra que se le ha puesto al trabajo de cuidar hace 15 años fue 4 euros. Después que la OIT con el artículo 180, el convenio 189 hiciera una campaña internacional fuerte a favor de los empleados de hogar, se ha puesto en 8 euros. La participación del cuidado en el PIB, en el Producto Interno Bruto, solamente por eso ya se ha duplicado en cifras. Ahora, que se haya duplicado en cifras quiere decir que ha cambiado en algo el reconocimiento de las personas que cuidan, sea con salario o sea sin salario. Si queremos hacer una campaña, pues en Ciudad de México, en Calima, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Córdoba, en San José, ¿en cuánto vamos a poner al hacer los presupuestos el salario que debería recibir o al menos deberíamos agradecerle como si se lo pagáramos? ¿Quién cuida? Última cifra. Antes había dicho que era la última, pero esta de verdad que va a ser la última. Los estudios en Latinoamérica están fijando que el Producto Interno Bruto sería un 15% más alto o un 25% más alto según los países. Para España, mis estimaciones, todo depende de qué salario apliquemos al que cuida, pero pueden llegar a ser un 100% del Producto Interno Bruto. De modo que mi sugerencia a quienes tienen responsabilidades a nivel distrital o a nivel de ciudad es que si antes no decidimos qué es lo que sucede, o sea, si no lo conocemos, si no tomamos decisiones sobre qué vías vamos a encontrar para sustituir la carga de trabajo, en la pandemia lo que va a hacer es lo contrario. O sea, lo que va a hacer es restarnos y volvernos atrás 20 o 30 años de la lucha por la igualdad y decir que lo hagan gratis las mujeres desde casa, porque de lo contrario resultaría demasiado caro. Y creo que estamos todos de acuerdo en que esa no es la solución. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Bueno, espero que estos 5 días intensos hayan servido para alumbrar nuevas ideas y convencernos de que sin lucha no va a ser posible evitar este retroceso. Muchas gracias. Gracias. Y muy importante, María Luisa Ángeles, todo lo que has dicho, y yo quiero ir ahondando algunas de estas ideas, porque señalas claramente que las encuestas del uso del tiempo ahora parece que nos colocan 3 horas más. Imagínense que antes de la pandemia el promedio era entre 35 y 45 horas semanales, una jornada, con todas esas funciones que bien señaló, y que ahora le podamos colocar 3 horas o más, eso es muy importante. Y bueno, y cuando eso se traduce en un valor, y lo único que teníamos para traducirlo en el valor era las cuentas satélites que nos miden
este aporte de las mujeres en la misma dimensión como se miden todas las otras cuentas del Producto Interno Bruto, y estamos señalando que estaba en un 15, pero que ahora podría hasta ser un 100% al valor del mercado. Imagínense lo que estamos hablando. Pero para dibujar un poco la dimensión de lo que está pasando con la pandemia, donde en términos generales, la gente ha visualizado un poquito mejor lo que sucede con los cuidados, y porque estamos en estos eventos y llega el chiquito a jalarnos para que nos vayamos a darle algo de comer, porque suena un llanto en una esquina, es decir, porque hay una serie de evidencias que la pantalla ingresó al mundo de lo privado y que puso en evidencia, pero las dimensiones pasan por muchos elementos. Quisiera colocar una dimensión muy importante que es un nuevo patrón de cuidado que se ha profundizado, y es que esta pandemia tiene a todo el sector salubridad trabajando jornada y media completa. Y el sector salubridad está en un 80% en primera línea liderado por las mujeres. Estas mujeres que están tiempo completo, más el adicional, más que la llaman porque la emergencia, etcétera, también tienen obligaciones de cuidado. Y ojo lo que está sucediendo, además, estas obligaciones de cuidado de muchas que no pueden trasladarlo remuneradamente por varias razones que vamos a ir profundizando. Lo cierto es que muchas veces lo trasladan a una persona adulta mayor que no tiene las condiciones para hacerlo, a pesar de que las abuelas han tenido una enorme disposición cuando deberían estar disfrutando de su pensión y no cuidando, pero también lo trasladan a hijas mayores, menores de edad, pero la mayor. Y esto también tiene una fuerte implicación. Lo otro que ha sucedido es que el statement Quédate en casa tuvo otro statement, y es las burbujas familiares. Y cuando se hablaba de la burbuja familiar, donde solo podíamos estar el grupo unitario en el que se vive, se sacó a todo el resto. Y una de las implicaciones más grandes es que se saca a todas las mujeres que hacen servicio doméstico. Y no hablemos de las condiciones económicas en las que se les saca, porque además muchas están en la informalidad, son migrantes. Solo en la región de Latinoamérica son más de 18 millones. Y de estas, 8 de cada 10 son mujeres. Y entonces, ese cuidado que antes se hacía compartido con las mujeres que llegaban al trabajo doméstico, ahora no están en la casa, no están trabajando dentro de la casa. Y eso tiene una enorme implicación. La otra implicación que además hay que colocar en la gran reflexión feminista que vamos a tener que hacer sobre la virtualidad, porque decimos que estos cuadritos nos acercan, no nos dejan sentir la vibra de la misma manera, no nos permiten los abrazos, pero tiene una enorme implicación. Es qué significa el teletrabajo para las mujeres y qué significa sin conciliación. O sea, qué significa nosotras estar todo el día trabajando desde la casa, donde además facilita, algunas cosas sentimos que se facilitan, pero otras se pierde una serie de dinámicas laborales que son importantes, y bueno, además qué significa el trabajo sin conciliación. Pero lo más también estratégico es preguntarnos por la virtualidad en otros campos que delegan obligaciones a la familia. El más claro, la educación. ¿Qué ha significado el proceso educativo en esta pandemia, donde las niñas, los niños están enganchados en un cuadrito sin una metodología que a los demás le haga permanecer y engancharse de mejor manera? Y son las mujeres las que están entonces tratando de que estos chicos puedan concluir con sus procesos educativos, puedan atender estos procesos educativos. De manera que el otro tema que me gustaría colocar para decir y para que se puedan, digamos,
trasladar este imaginario de lo que está sucediendo con la pandemia es todo el tema de los adultos mayores. Muchos adultos mayores, y nosotras muchas de las que aquí vamos corriendo para allá, han sido absolutamente independientes porque no tienen enfermedades crónicas controladas, etcétera. Pero la pandemia, que puso en evidencia que este sector es un sector vulnerable, entonces dejó de hacer cosas que antes hacía por sí mismas y que ahora son las mujeres quienes están haciéndolo. Lo más sencillo, las compras cotidianas. El ir al supermercado, entrar, trasladar, sacar sus cosas, todo ese tipo de temas en la población adulta mayor generó unas nuevas dependencias en esta población. Y no sé, ya, vea que no estoy hablando de cuando hay enfermedades crónicas y otro tipo de cosas. Lo que ha venido pasando aquí es que se entendía entonces que toda esta situación, las mujeres teníamos un uso del tiempo elástico, es decir, se seguía ampliando, y digo elástico en términos sociológicos porque a quienes son economistas me lo interpretan distinto. Elástico de eso, de que estaba de este tamaño, lo ampliábamos. La hipótesis que está planteando la Comisión Interamericana de Mujeres es que se acabó esa posibilidad de extender el uso del tiempo de las mujeres. Y que se acabó, porque si no se acabó nuestra posibilidad de reinsertarnos en la nueva normalidad en el mundo de lo público, y esa es la demanda fundamental que hemos venido haciendo las mujeres, que nuestro trabajo vale, que tiene que recibir remuneración, que se acabó entonces la posibilidad de seguirlo entendiendo individual y no colectivo, y que el concepto que tiene desde hace mucho tiempo la Convención de CEDAW, ese instrumento poderoso de corresponsabilidad social, llegó el momento de implementarlo. Esto sin meter todo lo que ha sucedido con la salud mental de las mujeres. A mí, en el encuentro que hicimos para presentar este documento, trajimos a ONGs, particularmente una me llamó mucho la atención, que se llama Malas Madres. Ojo el nombre. Es casi la ironía de decir, o sea, es que dígame mala madre porque no puedo continuar con esta inversión del tiempo sin un sacrificio sobre mi salud mental y sobre mis posibilidades de estar sana para poder seguir cuidando. Y aquí entonces lo que quiero poner en evidencia es los riesgos que esto tiene, porque parece que son solo riesgos a las mujeres. En efecto, he contado los riesgos a las mujeres, el uso del tiempo, la salud mental, pero hay otros riesgos que son muy importantes. El primero es el profundo retroceso en la participación laboral de las mujeres, tanto en cantidad como en calidad. Y esta participación laboral de las mujeres implica la posibilidad además de las economías que están en recesión, de tener una posibilidad de la mitad de la población humana, que somos las mujeres, como un motor para poderla hacer crecer. Y entonces hay una profunda relación, y por eso nos tiene que importar a todos, y por esto este no es un tema solo de nosotras, ni de las feministas, ni de las mujeres, es un tema público de una importancia fundamental. Es decir, la pérdida del talento humano, que significaría que las mujeres no podamos salir a las empresas, no podamos vernos en las cadenas productivas de valor y no podamos hacer crecer la economía, tiene un impacto enorme. Pero además, como las mujeres estamos ubicadas en los servicios más precarizados, en donde está la informalidad, los servicios más impactados, el turismo, la actividad de servicios, el comercio, que van a tener una recuperación más lenta, más costosa. Además, eso va a tener y va a hacer que a las mujeres se nos aumente la desigualdad y la pobreza y se nos exacerbe entonces con el tema de los cuidados. Y no puedo dejar de reflexionar sobre el impacto que tiene sobre las personas que cuidamos. Las personas que cuidamos, si partimos del hecho de que tienen derecho a ser cuidadas, tienen derecho a ser cuidadas en la forma como dijo María Ángeles,
en turnos, en jornadas, donde no estés cansada para hacerlo con calidad. Es decir, llegaste a un momento en que requerís de eso y eso debe estar sujeto a una calidad. Y aquí quiero colocar 5 nudos fundamentales y para poder que la sociedad, las economías, los estados tomen decisiones. El primero es que tenemos que hablar del derecho de las personas a los cuidados. Es decir, no se trata de si quien puede se salve, porque esa es siempre la discusión en estos temas. Cuando ponemos como un derecho, ponemos inmediatamente al Estado como un gran responsable. Y por eso esta lucha que estamos dando me recuerda claramente lo que hacíamos con la violencia. Termino nada más diciendo, el tema de los sistemas de protección social tienen que estar garantizando el tema de los cuidados. No puede suprimirse de no entender que hay un rol y que está en la concepción de los sistemas de protección social. No podemos no hablar de los hombres maravillosos, algunos están haciendo cuidados, pero la mayoría no, porque las cuentas lo dicen claramente. Y esta ruptura de esa masculinidad hegemónica donde no se vinculan a los cuidados, hay una transición enorme que hacer. Hay que declarar y hay que colocar los cuidados en las cadenas de valor del sector productivo. Lo que yo hago hace que el gerente general, el CEO de la empresa más grande de cada uno de nuestros países pueda estar sentado tomando decisiones y eso tiene que ver con unas cadenas de valor. Y finalmente nuestra solicitud estructural. Los cuidados son el eje transversal con el cual hay que mirar las políticas de igualdad con el que vamos a entrar a la nueva normalidad. Así es que este es el llamado que hemos venido haciendo. Hay una serie de recomendaciones en nuestro documento. Está clarísimo cómo se exacerbó y está clarísimo que la decisión no puede ser preguntarse por la inversión en los cuidados. No se vale porque la decisión ganar significa que no es un gasto, sino que es una inversión y tendrá una repercusión enorme en nuestra vida. Ana, ya creo que con esto hemos dado por lo menos un panorama a este tema tan profundo, largo y complejo. Micrófono. Perdón. Muchísimas gracias, maravillosas. Me gustaría escuchar a María Ángeles Durán para hacer un cierre con esto. ¿Cuántos minutos? Y tenemos 6 minutos, puede ser, María Ángel. 6, 7 minutos. Realmente Alejandra Mora ha señalado todos los puntos importantes de los que podríamos hablar. Y yo tendría que sumarme a lo que ha dicho en casi todo. Algo que quizá no ha señalado y que se podría incluir. Estamos hablando de que primero fue una epidemia, después ya dijimos que era una pandemia, pero en estos momentos muchos expertos nos están diciendo que va a ser una endemia. Esto es, que no tenemos ninguna garantía de que el virus vaya a ser absolutamente erradicado y lo que probablemente sucederá es que mejoraremos los modos de no enfermarnos tan gravemente cuando nos ataque, pero vamos a tener que estar probablemente mucho tiempo pendientes de que haya este o nuevos virus con una gravedad parecida. Poner el cuidado en la agenda pública, en primer lugar, insisto, significa una revolución y significa una transformación. Y mientras veamos el cuidado como un coste y no como una riqueza, o sea, mientras no lo veamos como una inversión, va a ser totalmente imposible que saquemos adelante políticas, porque los presupuestos son siempre muy limitados y desde el momento en que no midamos de alguna manera el bienestar que produce y no consideramos que eso es tan importante como haber producido carbón o petróleo o plátanos, mientras no miramos la riqueza del cuidado, no vamos a conseguir cambiar el modo en que distribuimos el presupuesto. Me parece muy importante la reflexión sobre la educación. Ha sido y sigue siendo, porque
ustedes o vosotros tenéis la suerte de que estáis hablando casi en plural. Madrid está en estos momentos a punto de confinarse por segunda vez y esto puede suceder en muchos sitios, ¿no? De modo que no es que podemos cerrar y pasar página, sino que tenemos que pensar en cómo afrontar algo que está atacando duramente y que no ha terminado. De modo que tiene que ir a la raíz misma de la organización social. Las personas mayores es que nos ha cambiado la vida, porque como decía Alejandra Mora, la mayor parte de la población mayor de 65 años tiene una buena salud y no tiene más allá de enfermedades graves que le incapaciten, pero el miedo al contagio de repente ha generado una pérdida de autoestima considerable en la población de cierta edad. Y una solución para el cuidado que se había implantado en tantos sitios, que eran los cuidados residenciales, resulta que la enfermedad ha atacado mucho más en los contextos residenciales. De modo que hay que estar pensando en modos nuevos de cuidar, probablemente en fórmulas híbridas, algún tipo de cohousing, una fórmula híbrida entre la residencia de ancianos y la atención en el hogar, porque la atención en el propio hogar ya veremos lo cara que es. Si tenemos con un Alzheimer avanzado, por ejemplo, varios miles de personas y cada persona que les va a cuidar a su hogar tienen que ir 3 para tenerles bien atendidos, eso no va a ser asumible. De modo que hay que pensar, entre otras cosas en organizaciones residenciales para personas que necesitan algo de ayuda. Y eso es mucho dinero, es cambiar el urbanismo. Ana Falú, que antes nos estaba hablando de la ciudad compartida, pues la ciudad compartida ahora tiene ya que pensarse contando con el riesgo de estos virus que nos van a estar amenazando durante mucho tiempo. Y cuando hablábamos antes de la educación sucede lo mismo, porque mientras la enfermedad nos esté atacando, aunque las escuelas hayan vuelto a abrir, hay un riesgo grandísimo de que, por ejemplo, se lo dedico a mis nietos, que tengo 3, el primer día de curso, después de la reapertura de las escuelas, ya han mandado a uno a casa a confinarse durante unos cuantos días. Cuando este esté bien y vuelva al colegio, probablemente mandarán a casa el segundo. Y es altamente probable porque basta con que esté enfermo su amiguito, o en fin, o la profesora, o alguien en su entorno inmediato. De modo que tenemos que tener previsto quién cuidará a los niños cada vez que nos los manden para casa, aunque las escuelas estén abiertas. Con los estudiantes universitarios tenemos el mismo tema exactamente. ¿Qué vamos a hacer cuando el simple, la presencia de un enfermo en una clase? Bueno, aquí estoy fijándome en Easy, claro, a lo mejor con los digitales no tienen este problema, pero yo conozco un centro que está trabajando en digital y el problema con el mantenimiento de las tecnologías para que cuando se cae la red el buen estudiante no se ha perjudicado porque se dejó el examen en blanco. En fin, lo que quiero decir, y antes de que Ana Falú me diga que me enseñe la tarjeta roja, pues lo que quiero decir es que efectivamente en el sector salud están las mujeres en primera fila, en el sector del pequeño comercio, en el del turismo, en tantos sitios estamos en primera fila del orden del 70, el 80%, índice de contagios altos, informalidad y muy baja protección, pero es que prácticamente afecta a cualquier ámbito de la vida social. En la educación, en la prestación de la justicia, los tribunales se van a quedar atascados y van a tardar mucho más tiempo en hacer las sentencias. Y bueno, ya me enseñaron la tarjeta roja. Ha sido un gusto grandísimo estar con todos ustedes o con todas vosotras y espero que sigamos viéndonos en algún momento y que podamos tener una buena vibra y no solamente como ahora la tenemos para decirnos adiós y ha sido un gusto verles, sino que podamos abrazarnos y que podamos estar juntos en algún momento y que tarde lo menos posible, en que podamos disminuir un poco esta prevención obligatoria y podamos de nuevo abrazarnos. Vamos a seguir un poquito más, María Ángeles, querida. Muchísimas gracias, Alejandra Mora y Mora, María Ángeles Durán, extraordinarias. Pero ahora voy a ceder la palabra a Isi Martínez Ramos,
de la Universidad Digital de México, y también a Jessy Tobar, concejala de la Tacunga, que van a hacer un par de preguntas a nuestras conferencistas magistrales. Y con esto vamos a cerrar este diálogo magistral de clausura. Muchas gracias, Ana. Por favor. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Alejandra, María Ángeles. Estoy encantada de escucharles, de razonar, reflexionar sobre la profundidad de estos temas de los cuidados. Soy Isi Martínez, rectora de la Universidad Digital del Estado de México. Tenemos un convenio de colaboración con la UIM y trabajamos de la mano en la academia. Y efectivamente en la Universidad Digital pues, estamos enfrentando algunos retos derivados de esta pandemia que impactan en varios ámbitos. Mi pregunta sería la siguiente. Las mujeres en América Latina y en el mundo han concentrado sus energías en los últimos 30 años luchando por su inserción en el mundo público y dejando de lado la discusión del ámbito privado. Por supuesto, hemos visto ahora que ante la pandemia se ha exacerbado y reproducido la violencia doméstica. Quizás este es un tema que va cercano, pero no es idéntico al tema de los cuidados. ¿Cómo adecuar las políticas públicas en un corto plazo para atender esta problemática que se ha vuelto inminente? Muchas gracias. Alejandra, ¿quién responde primero? ¿Quién guste responder? Bueno, ¿voy? Bien. No es nada fácil, no es fácil a corto plazo porque la pandemia ha empezado muy virulenta y muy rápida y, por ejemplo, en España el número de llamadas a un teléfono de ayuda ha aumentado un 60% en el mes de abril, un 60% de la violencia, ¿no? Por lo menos de la violencia pidiendo ayuda. ¿Qué se ha hecho? Aumentar el número de líneas telefónicas, por ejemplo. Pero tampoco es que pueda hacerse gran cosa. Y es que la violencia va a aumentar porque son muchas horas juntos y en situaciones de extrema dificultad. O sea, si dijéramos están juntos por un buen motivo, pero es que hay que estar juntos quieras o no quieras, con amenaza de pérdida del empleo, con dolores en algunos casos, y habiendo prescindido de todas las ayudas de los abuelos, de los centros de servicios públicos, de modo que esa es una segunda pandemia que va colateral con la primera pandemia. La conciencia es casi lo único que podemos hacer y saber que si el vecino tiene un problema puede contar con nosotros. Para agregar un poco en esa línea, con violencia es donde queda clarísimo que todo el diseño de las políticas públicas con ocasión de la pandemia no tienen una idea del impacto diferenciado sobre las mujeres. Cuando te dicen que el lugar es idóneo para soportar todo lo que está pasando es la casa, y cuando la casa es el lugar más inseguro para las víctimas de violencia, es una absoluta contradicción y tiene que ver con esa idea de que todo lo que diseñan estos comités centrales de crisis, que valga mencionar que no hay mujeres, solo hay 2 ministras de la región, por ejemplo, sentadas en los comités centrales de crisis, todo lo que sucede con nosotras está en la periferia. Y nos invitan un día ahí a que digamos cómo va la cosa, pero no estamos tomando las decisiones y entonces no estamos llevando la agenda de las mujeres. Y ojo, que el tema de violencia es el que ha sido más enganchado por los estados, porque es una pandemia en medio de otra pandemia y eso nadie lo puede no dejar de ver. Pero no solamente ha aumentado la violencia, y hay 3 indicadores, porque hay países que reportan que solo uno de los indicadores se ha movido, por ejemplo, el de solicitud de ayuda, que son el 911, que son los ministerios de la mujer que tienen líneas de ayuda y acompañamiento, pero también hay otro indicador que es la denuncia judicial.
Y este no ha aumentado tanto porque posiblemente no se ha flexibilizado tanto, porque tiene que migrar a la virtualidad, porque tiene que flexibilizar requisitos y ese tipo de cosas. Pero otro indicador, el más terrible que está aumentando, es el tema de los femicidios. Y además hemos visto que hay nuevos patrones mucho más exacerbados de ira, de exacerbación en la comisión de este delito, y por eso es muy importante este tema. Y permítame, Isi, hacerle la vinculación a lo que hablamos con el tema de los cuidados. Y es que hace 30 años, recordaremos quienes estábamos trabajando en estos temas de violencia contra las mujeres. Este fue mi primer trabajo con Elizabeth Odio, la jueza, la maestra, siendo abogada en la delegación de la mujer que recibía los casos de violencia. Y las mujeres nos preguntaban si eso que les pasaba era violencia o no. No estaba definido el concepto, pero tampoco estaban claras las responsabilidades del Estado. Y eso es lo que tiene que pasar justamente con cuidados. Que todas entendamos de lo que estamos hablando cuando hablamos cuidados y de que esté el Estado sentado como el gran receptor que tiene que resolver un tema que le compete porque se trata de un derecho y de una situación tan estructural. Así es que ese es el camino que llevamos y así hay que hacerlo juntas para poder empujar que la vida de las mujeres sea un poquito mejor. Nada más termino diciendo que hay un documento también colgado en la web que se llama COVID-19, la violencia contra las mujeres. No solamente tiene una descripción de nuevos patrones, sino que tiene una identificación de más de 40 buenas prácticas de países de la región para que puedan entender un poco cuándo funcionó, por ejemplo, las declaratorias de servicios esenciales y ese tipo de cosas, construido con SIGME-SEGBI, y que me parece que puede ser útil a quienes están trabajando este tema. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Muchísimas gracias, Isi Martínez Ramos, por esta pregunta. Y realmente estos indicadores de los que nos habla Alejandra, como el del femicidio en mi país, en Argentina, casi 1 por día durante la pandemia. Y con estos nuevos patrones que configuran una reacción del odio. Muchísimas gracias por todo, María Ángeles Durán, excelente. Es así, es una pandemia colateral la de la violencia, a la pandemia que nos toca vivir. Voy a pedir a Jessie Tobar, concejala de La Tacunga, si puede hacer su pregunta, porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero empezamos tarde. Así que nos vamos a regalar estos minutos. Muchísimas gracias, María Ángeles, Alejandra. Saludos cordiales, mujeres y hombres de Iberoamérica comprometidos con mejorar la calidad de vida de las mujeres y por ende de la población. Como había indicado Anita, soy Jessie Tobar, concejala del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Tacunga, en Ecuador, y coordino la Mesa Provincial Interinstitucional y de la Sociedad Civil para una vida libre de violencia de género en la provincia de Cotopaxi. Estamos conscientes de que esta crisis multidimensional ocasionada por la pandemia ha acentuado las desigualdades estructurales existentes, especialmente las desigualdades de género y la consecuente intensificación de la situación de vulnerabilidad y riesgo para las mujeres. Hemos evidenciado cómo se reformulan continuamente los roles de la sociedad y se ha ubicado en el centro como una prioridad la sostenibilidad de la vida y los cuidados como elementos articuladores de las relaciones. Sin embargo, en lo que respecta a los cuidados tanto dentro y fuera de los hogares, las mujeres son las más afectadas, por varias razones de las cuales ya han expuesto tanto Alejandra como María Ángeles. En este contexto, ¿cómo se debería enfrentar el reto desde la responsabilidad que tenemos los gobiernos locales para orientar políticas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población y que paralelamente propendan a la igualdad de género en la mitigación y recuperación de la crisis? ¿Qué acciones afirmativas específicas debemos tomar para mitigar el impacto de la crisis de los cuidados
que afecta a este importante grupo vulnerable de la población como somos las mujeres. Muchas gracias, muchísimas gracias, Jenny. Tienes la palabra Alejandra y María Ángeles, y con esto vamos a cerrar. Bueno, si me permiten, me alegra mucho también esta pregunta, Jessie, porque ¿qué se hace desde los gobiernos locales? Esos gobiernos locales que están ahí todos los días con la comunidad, que saben las necesidades y que esto que estamos diciendo está presente en estos espacios. La primera recomendación que hemos hecho es, bueno, mirar que estamos frente a una emergencia, y cuando uno está frente a una emergencia, son tiempos extraordinarios y se toman medidas extraordinarias. Y para poder tomar medidas extraordinarias, la mejor manera es sentar una mesa intersectorial que convoque un montón de sectores. Y a las mujeres, porque es que las mujeres tenemos tanto que decir y a veces no se colocan nuestras necesidades en voces nuestras. Y entonces sentarnos y analizar como gobierno local, cómo buscamos lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer, cómo hacer para prestar un servicio de cuidados en el marco de los gobiernos locales. Quiero compartirle aquí una experiencia de Costa Rica. En algún momento y ante la crisis pre-COVID se habló de la necesidad de migrar todo el servicio de la red de cuidado a los gobiernos locales. Se empezó un proceso de esa naturaleza que ha sido bien interesante, y hay modelos inclusive de pago tripartito, donde se da una parte del Estado, otra parte de las mujeres, otra parte del gobierno local. La otra cosa que me parece muy importante es empezar a hablar de las economías de cuidado y fortalecer esta lógica de que cuidar vale y que cuidar está en la cadena de valor, y que entonces podemos hacer organizaciones de mujeres. Yo imagino la necesidad de las mujeres ahora de recibir ingresos y este montón de mujeres trabajadoras domésticas, por ejemplo, cuidadoras, que saben cómo hacerlo, que han quedado desempleadas, que puedan organizarse y también empezar a asumir en el medio de los emprendedurismos toda la lógica de las economías de cuidado y ser empujadas por los gobiernos locales, tener acciones afirmativas. Nosotras hemos venido diciendo que si no hay acciones afirmativas para los emprendedurismos de las mujeres, no van a llegar los dineros para las mujeres. Es más, nos hemos atrevido a señalar, y me parece que también hay una iniciativa hermosa de la vicepresidenta de Colombia, de que todos los empréstitos que se están solicitando, porque los países van a recuperar sus economías a través de los empréstitos, tengan una reserva presupuestaria para los emprendedurismos de las mujeres y que esto llegue a los gobiernos locales. Es decir, ideas hay muchas, hay mucha posibilidad, hay una potencialidad enorme de asumir esta pandemia desde una creatividad, innovación de la mano de las mujeres, con la fuerza que tienen los gobiernos locales y con la ayuda de todos los otros espacios subnacionales, nacionales, y tienen también en la CIMA una casa para trabajar en conjunto. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias. María Ángeles, si quieres tú cerrar, y lamentablemente el tiempo es un tirano, con esto vamos a tener que ir dando cierre a este panel que a mí me encantaría poder alargarlo muchísimo más. Jessie, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja que tiene muchos matices. Yo me sumo a lo que ha dicho Alejandra Mora. Solamente quería recordar que a pesar de que se consigan los préstamos y a pesar de que se consiga, que no está tan claro, que se consignen partes específicas para los programas relacionados con las mujeres, para mi país ya se está con una previsión de que la recaudación pública este año va a reducirse en un 18%. Si las empresas, bueno, en el sector comercio, en el sector turismo, en todos los países en que eso es un sector fuerte, se puede contar con unas pérdidas
de empleos del orden del 50%. Las deudas que están emprendiendo los países ya son en muchos sitios del orden de un año entero de la producción, o sea, el PIB de todo un año o incluso más del PIB. Eso quiere decirse que cualquier medida hay que tomarla en un contexto extraordinario en el que haya endeudamientos por encima de lo habitual, pero también va a haber muchísimos recortes presupuestarios y hay que contar con eso. Entonces, si por una parte no podemos prever una gran expansión del gasto en servicios públicos, sobre todo habrá que incidir en la redistribución. En la redistribución, que habrá que hacer redistribución dentro de la familia, que será muy importante, redistribución intergeneracional, que también será muy importante. Y luego yo no quería dejar de referirme a que también tienen un papel importante, además de los hogares y del Estado en todas sus dimensiones, desde el nivel nacional al nivel local del más chiquito de los pueblos, tienen un papel importante las empresas y el voluntariado, que son agentes económicos importantes. El voluntariado no lo podemos olvidar porque, aunque no debemos descansar en él, el Estado tiene sus obligaciones, también es un recurso muy importante, especialmente en tiempos de carencias y de necesidades extremas. De modo que organizar el cuidatoriado, que sea una fuerza flexible, que esté atento, que las mujeres ahí además tienen un papel muy importante, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después yo creo que hay que pedirle a la empresa privada que sea innovadora, que sea creativa, porque la empresa va a seguirse moviendo evidentemente por los patrones que son característicos de la empresa, que es el beneficio. Ahora, tiene que ser creativa en el sentido de inventar servicios que sean eficaces y que sean accesibles a grandes capas de la población. No puede ser que estemos nada más con empresas que producen servicios para los muy ricos, porque son tan caros que nada más lo pueden comprar una pequeña parte de la población. Ahí hay una posibilidad de creatividad y de innovación en las empresas para ofrecer servicios que faciliten la vida, por una parte, sencillamente producidos con una calidad suficiente y a un precio accesible para la gente, y por otra parte con una flexibilidad en los sistemas de pago por cuotas, en fin, distintos sistemas, probablemente pues en algunos casos incluso gratuitos, como ya lo están haciendo muchas empresas, que es importante potenciarlos, ¿no? Porque a fin de cuentas la empresa en todos los países latinoamericanos es un motor económico muy importante y hay que tratar de llevar también estas preocupaciones allí. Y en fin, no sé, creo que estamos con el tiempo justo y que ha sido una oportunidad magnífica, magnífica. Y solamente algo me gustaría. Para el ciudadano, cuando ve que en los distintos niveles de la organización territorial política, sobre todo hay disputas, para el ciudadano en plena pandemia esto es muy malo. Si fuera posible, claro, es un deseo nada más, pero si fuera posible que nuestros representantes políticos en cualquier nivel remaran en la misma dirección y no estuvieran enzarzados en peleas sobre si hay que llevar la solución y los programas por un lado o por otro, eso al ciudadano le quitaría un peso de encima. No es fácil, no es fácil, evidentemente, y además a todos unas veces nos gustan más los que están al nivel nacional, otras veces nos gustan más los que tenemos cerca a nivel local, pero en época de crisis tan grave, las disputas interterritoriales tienen un coste muy alto. Muchísimas gracias por este último mensaje, María Ángeles. En todos nuestros países, en el mundo, se está viviendo esta politización de esta crisis de incertidumbre para la humanidad. Me parece que hemos tenido un panel de lujo. Muchísimas gracias, Alejandra Mora y Mora, María Ángeles, Isi Martínez Ramos, Jessy Tobar, un lujo. Cierro diciendo, los cuidados en el centro de la agenda, los cuidados como un derecho, la creatividad en las propuestas, la redistribución y lo colectivo por sobre lo individual. Creo que este es un aprendizaje que nos han dado Alejandra Mora y Mora y María Ángeles Durán, y gracias. Gracias a la UIM por esta oportunidad y por este panel, y gracias Alejandra por el compromiso de Simoea.
Y quiero cerrar diciendo que un abrazo a Flavia Tello. Ella fue la generadora, la que tuvo la creatividad justamente para comprometer a la UIM en estos temas y hacer posible estas cumbres que estamos cerrando, la 5ª cumbre. Un aplauso para la querida Flavia Tello, que ha sido la que originó este espacio que hoy nos sigue convocando. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Alejandra. Abrazos, un beso a todas. Así enorme, María Ángeles enorme. Las quiero muchísimo, maestra. Igual. Gracias. Gracias, Anita. Gracias también. a todas y a todos. Gracias, Jessy. Gracias, Isi. Un gusto. Va a seguir el panel y luego seguimos con el cierre. Entonces creo que tenemos que salir de esta sala para pasar al panel.